Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Continuando con la historia. Gogeta y Vegeto se encontraban entrenando muy arduamente, logrando desbloquear todos sus antiguos poderes, por lo que viendo que sus poderes amenazaban con destruir el planeta, y sin ninguna otra alternativa, deciden entrenar por 10 años en la habitación del tiempo, porque tenían muy claro que Daishinkan era muy superior incluso a los ángeles, y con todo listo, deciden entrar a la habitación empezando un gran entrenamiento en el cual ambos Saiyans daban todo de sí con el objetivo de salvar a los universos, y con esas ganas y toda la sabiduría que les concedió el dragón sobre nuevos métodos de entrenamientos, estos empezaron a aplicarlos, mejorando enormemente muchas de sus cualidades, y haciendo que sus cuerpos fueran mucho más resistentes, y entre todo eso que aprendieron, lograron dominar la energía de la creación y de la destrucción y lo más importante, fue que consiguieron nuevas transformaciones, las cuales fueron el Super Saiyajin Blue fase 2 y 3, como también lograron un estado con el ki de la creación y de la destrucción, y por último Gogeta fue el único que logró dominar el Ultra Instinto, ya que Vegeto pensaba mucho en sus ataques, logrando solo acceder y dominar la imperfecta. Ya satisfechos por sus resultados, deciden salir de la habitación para continuar con sus vidas, pero mientras pasaba esto, en el planeta del nuevo rey del todo Daishinkan, después de meditar por mucho tiempo, se le ocurrió una estrategia para dominar los 12 universos, y acabar con las personas que se interpusieran, ya que presentía que Goku y Vegeta no estaban muertos, por lo que empezó a investigar una técnica para poder controlar a sus hijos, viendo que en el universo 7 había un mago llamado Babidi, por lo que sin que ninguno de sus hijos se diera cuenta trajo a ese mago al planeta, a lo que Babidi muy sorprendido le pregunta al sujeto del por qué lo habría traído, a lo que Daishinkan se presenta y le dice: mi nombre es Daishinkan-sama, el nuevo rey del todo, y te traje aquí mortal, porque veo que posees una técnica muy interesante que me podría servir en un futuro, la cual es de controlar mentes, a lo que Babidi incrédulo dice: ¿y si yo te enseñara eso, qué me darías a cambio? A lo que Daishinkan recuerda que Babidi quería despertar a una especie de huevo rosa, a lo que Daishinkan con esto claro le dice: te puedo ayudar para que revivas lo que sea que haya adentro de ese huevo rosa, a lo que Babidi viendo la oportunidad, acepta el trato, empezando el aprendizaje, pero Babidi tenía pensado controlar a Daishinkan, y sin que Daishinkan se diera cuenta, Babidi lo efectúa, pero no surge ningún efecto en el sacerdote, sorprendiendo de sobremanera a Babidi, ya que él vio que Daishinkan tenía maldad en su corazón, pero sin darle importancia sigue con el plan pactado, y después de unas semanas, Daishinkan ya tenía la habilidad bastante controlada, incluso la técnica que aprendió Daishinkan, era mucho mejor que la de Babidi, ya que ésta podía controlar a casi cualquier ser, por lo que Daishinkan al tener esta técnica decide cumplir su parte del plan, dándole la mitad de su poder en una urna al mago Babidi, el cual le agradece por la vasta energía que le proporcionó, a lo que Daishinkan decide devolver al mago a su universo, sin antes amenazarlo de que no podía revelar su identidad, aceptando el mago, y siendo devuelto a su universo. Mientras tanto en el planeta Tierra, Gogeta se enfocó en entrenar a su hijo Gohan, y Vegeto en esta historia tuvo a Trunks antes de lo previsto, por lo que decidió también entrenarlo para que sirviera en una próxima pelea, y a estos poseer más potencial y tener indicios del ki divino. Estos a sus 10 años ya poseían el Super Saiyajin Dios, pero no lo controlaban del todo, como también controlaban a la perfección la fase 1 y 2 del Super Saiyajin, sorprendiendo a Gogeta y Vegeto, porque a ellos les había costado mucho conseguir solo la fase, pero dejando esto de lado, en las noticias se veía como las ciudades estaban y algunas estaban llenas de ropa tirada en el piso, sorprendiendo a los guerreros Z, los cuales no se imaginaban a lo que se iban a enfrentar, y después de que terminaran las noticias, los guerreros se reúnen, y crean un plan para poder acabar con esa amenaza, a lo que llegan Gogeta y Vegeto, a lo que Vegeto propone que busquemos por las ciudades afectadas, para saber a qué era lo que se enfrentaban, a lo que todos lo piensan por un momento y deciden aceptar, por lo que todos listos, emprenden vuelo en dirección de esas ciudades, y mientras esto pasaba, en una de las ciudades se encontraba un insecto verde,
el cual estaba absorbiendo a cuanta gente se le atravesara, aterrorizando a esa ciudad, y en esas se encuentra con dos androides, reconociendo a uno de ellos como el Dr. Makihiro, el cual se impacta al ver a su creación secreta, el cual se acerca a Cell y le dice: ¿cómo es posible que ya estés creado, si no hace mucho salí de mi laboratorio y apenas eras un embrión? A lo que Cell le cuenta su historia, y de que venía del pasado con la misión de conseguir su forma perfecta, pero este Cell era algo diferente, ya que era mucho más malvado del conocido en la historia original, por lo que ingeniosamente se alía con los otros dos androides, con el fin de que lo llevara al escondite, y después de destruir una ciudad, el doctor decide ya despertar a número 17 y 18, por lo que junto a número 19 y Cell se dirigen al escondite, entrando en este, a lo que Cell se sorprende de lo fácil que fue llegar hasta aquí, y aprovecha un momento en el cual ambos androides se distraer, y de un golpe cargado de gran parte de su ki, noquea al androide 19, y rápidamente con su cola absorbe al Dr. Makihiro, el cual no tuvo tiempo de hacer nada, haciendo que Cell no cambiara su apariencia, pero si obtuviera más conocimiento y un pequeño plus de poder, al igual lo hace con número 19, consiguiendo estar a la original, y con esto hecho, este se empieza a reír por lo fácil que fue, y sin pensar, ve a los tres androides dormidos, y despierta a uno por uno, y estos al abrir sus ojos, se daban cuenta que estaban siendo absorbidos sin poder defenderse, y al absorber a los tres androides, este empieza a elevar mucho su poder, pero nadie era capaz de percibirlo, y después de esto, Cell se sorprende del gran poder que poseía, pero recuerda que el Cell de esta línea de tiempo estaba en crecimiento, por lo que al encontrar al embrión, Cell con su vasto conocimiento, mueve algunas cosas, haciendo que este Cell completara su crecimiento en unos cuantos minutos, y al Cell del presente al aparecer, el Cell del futuro sin sentimientos lo absorbe, consiguiente duplicar su poder actual, y con esto hecho, Cell empieza a buscar a los guerreros Z, ya que tenía como misión asesinar a Goku, pero este no sabía que en esa línea de tiempo, no existía Goku, pero sí Gogeta, el cual era Goku, pero en de una gran búsqueda, se encontró con un mago el cual se trataba de Babidi, el cual en esta historia decidió aterrizar en el planeta Tierra, con el fin de despertar a Majin Buu, y justo cuando lo iba a hacer, Cell aparece enfrente del mago. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Cell se aliará con Babidi, o este será otra víctima más del androide perfecto? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Gogeta y Vegeta se encontraban entrenando muy arduamente, logrando desbloquear todos sus antiguos poderes, por lo que viendo que sus poderes amenazaban con destruir el planeta y sin ninguna otra alternativa, deciden entrenar por 10 años en la habitación del tiempo. Porque tenían muy claro que Daishinkan era muy superior incluso a los ángeles, y con todo listo, deciden entrar a la habitación empezando un gran entrenamiento en el cual ambos Saiyans daban todo de sí con el objetivo de salvar a los universos, y con esas ganas y toda la sabiduría que les concedió el dragón sobre nuevos métodos de entrenamientos. Estos empezaron a aplicarlos, mejorando enormemente muchas de sus cualidades, y haciendo que sus cuerpos fueran mucho más resistentes, y entre todo eso que aprendieron, lograron dominar la energía de la creación y de la destrucción, y lo más importante, fue que consiguieron nuevas transformaciones. Las cuales fueron el Super Saiyajin Blue fase 2 y 3, como también lograron un estado con el ki de la creación y de la destrucción, y por último Gogeta fue el único que logró dominar el Ultra Instinto, ya que Vegeta pensaba mucho en sus ataques logrando solo acceder y dominar la imperfecta. Ya satisfechos por sus resultados, deciden salir de la habitación para continuar con sus vidas, pero mientras pasaba esto, en el planeta del nuevo rey del todo Daishinkan, después de meditar por mucho tiempo, se le ocurrió una estrategia para dominar los 12 universos y acabar con las personas que se interpusieran. Ya que presentía que Goku y Vegeta no estaban muertos, por lo que empezó a investigar una técnica para poder controlar a sus hijos, viendo que en el universo 7 había un mago llamado Babidi, por lo que sin que ninguno de sus hijos se diera cuenta trajo a ese mago al planeta. A lo que Babidi muy sorprendido le pregunta al sujeto del por qué lo habría traído, a lo que Daishinkan se presenta y le dice: mi nombre es Daishinkan-sama, el nuevo rey del todo, y te traje aquí mortal, porque veo que posees una técnica muy interesante que me podría servir en un futuro, la cual es de controlar mentes. A lo que Babidi incrédulo dice: ¿y si yo te enseñara eso, qué me darías a cambio? A lo que Daishinkan recuerda que Babidi quería despertar a una especie de huevo rosa, a lo que Daishinkan con esto claro le dice: te puedo ayudar para que revivas lo que sea que haya adentro de ese huevo rosa, a lo que Babidi viendo la oportunidad, acepta el trato. Empezando el aprendizaje,
pero Babidi tenía pensado controlar a Daisinkan y sin que Daisinkan se diera cuenta, Babidi lo efectúa, pero no surge ningún efecto en el sacerdote, sorprendiendo de sobremanera a Babidi, ya que él vio que Daisinkan tenía maldad en su corazón, pero sin darle importancia sigue con el plan pactado. Y después de unas semanas, Daisinkan era mucho mejor que la de Babidi, ya que ésta podía controlar a casi cualquier ser, por lo que Daisinkan al tener esta técnica decide cumplir su parte del plan, dándole la mitad de su poder en una urna al mago Babidi, el cual le agradece por la vasta energía que le proporcionó. A lo que Daisinkan decide devolver al mago a su universo, sin antes amenazarlo de que no podía revelar su identidad aceptando el mago, y siendo devuelto a su universo, mientras tanto en el planeta Tierra, Gogeta se enfocó en entrenar su hijo Gohan, y Vegeta en esta historia tuvo a Trunks antes de lo previsto. Por lo que decidió también entrenarlo para que sirviera en una próxima pelea, y a estos poseer más potencial y tener indicios del ki divino, estos a sus 10 años ya poseían el Super Saiyajin Dios, pero no lo controlaban del todo, como también controlaban a la perfección la fase 1 y 2 del Super Saiyajin, sorprendiendo a Gogeta y Vegeto. Porque a ellos les había costado mucho conseguir solo la fase, pero dejando esto de lado, en las noticias se veía como las ciudades estaban y algunos guerreros Z, los cuales no se imaginaban a lo que se iban a enfrentar. Y después de que terminaran las noticias, los guerreros se reúnen y crean un plan para poder acabar con esa amenaza. A lo que llegan Gogeta y Vegeta, a lo que Vegeta propone que busquemos por las ciudades afectadas, para saber a qué era lo que se enfrentaban, a lo que todos lo piensan por un momento y deciden aceptar, por lo que todos listos, emprenden vuelo en dirección de esas ciudades, y mientras esto pasaba. En una de las ciudades se encontraba un insecto verde, el cual estaba absorbiendo a cuanta gente se le atravesara, aterrorizando a esa ciudad, y en esa se encuentra con 2 androides, reconociendo a uno de ellos como el Dr. Matijero, el cual se impacta al ver a su creación secreta, el cual se acerca a Cell y le dice: ¿Cómo es posible que ya estés creado, si no hace mucho salí de mi laboratorio y apenas eras un embrión? A lo que Cell le cuenta su historia, y de que venía del pasado con la misión de conseguir su forma perfecta, pero este Cell era algo diferente, ya que era mucho más malvado del conocido en la historia original. Por lo que ingeniosamente se alía con los otros 2 androides, con el fin de que lo llevara al escondite, y después de destruir una ciudad, el doctor decide ya despertar a número 17 y 18, por lo que junto a número 19 y Cell se dirigen al escondite, entrando en este. A lo que Cell se sorprende de lo fácil que fue llegar hasta aquí, y aprovecha un momento en el cual ambos androides se distraer, y de un golpe cargado de gran parte de su ki, noquea al Android 19, y rápidamente con su cola absorbe al Dr. Maquijero, el cual no tuvo tiempo de hacer nada, haciendo que Cell no cambiara su apariencia. Pero si obtuviera más conocimiento y un pequeño plus de poder, al igual lo hace con número 19, consiguiendo estar a la original, y con esto hecho, este se empieza a reír por lo fácil que fue, y sin pensar, ve a los 3 androides dormidos, y despierta a uno por uno, y estos al abrir sus ojos se daban cuenta que estaban siendo absorbidos sin poder defenderse, y al absorber a los 3 androides, este empieza a elevar mucho su poder, pero nadie era capaz de percibirlo, y después de esto, Cell se sorprende del gran poder que poseía, pero recuerda que el Cell de esta línea de tiempo estaba en crecimiento. Por lo que al encontrar al embrión, Cell, con su vasto conocimiento, mueve algunas cosas, haciendo que este Cell completara su crecimiento en unos cuantos minutos, y al Cell del presente al aparecer, el Cell del futuro sin sentimientos lo absorbe, consiguiente duplicar su poder actual, y con esto hecho, Cell empieza a buscar a los guerreros Z. Ya que tenía como misión asesinar a Goku, pero este no sabía que en esa línea de tiempo no existía Goku, pero sí Gogeta, el cual era Goku, pero en de una gran búsqueda, se encontró con un mago el cual se trataba de Babidi, el cual en esta historia de Cell aparece enfrente del mago. ¿Qué es lo que pasará? ¿Será que Cell se aliará con Babidi, o este será otra víctima más del androide perfecto? Esto y más en un próximo capítulo. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta teoría, y si fue de su agrado, ya saben, denle like, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos, para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50.000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría.
Bye, bye.